Bueno, como veníamos viendo en encuentros anteriores, veíamos que la economía era la forma en que resolvemos materialmente la realidad y que para poder estudiarla, abordarla, la pensábamos en tres dimensiones básicamente: la microeconomía, la mesoeconomía y la macroeconomía. Cuando hablábamos de microeconomía, recuerdan que era el estudio de lo individual, de cada uno, cómo actuaba para resolver su propia materialidad. Cuando hablábamos entonces de microeconomía, pensamos, por ejemplo, en un individuo que iba a un mercado y se hacía de los bienes y servicios que necesitaba para poder vivir. Bueno, esa es una resolución material a nivel individual y entonces entra en relación con otro individuo que ofrece un producto y entonces es el productor. Después pensábamos en términos mesoeconómicos como dimensión, que ya no solamente era lo individual, sino que se estructuraba una forma de resolver lo material en, por ejemplo, toda una industria. Entonces hablábamos, por ejemplo, del análisis de cadenas de valor. Entonces que eso generaba toda una estructura de resolución material y hacía posible la industria. Y después pasaríamos a analizar, que es el tema que nos convoca hoy, la macroeconomía. Para resumirlo muy sencillo, cuando hablamos de macroeconomía, de lo que vamos a hablar es de cómo resuelve su materialidad una sociedad en su conjunto. Por ejemplo, una región o un país. Como sociedad en su conjunto, un país resuelve una serie de cuestiones materiales para poder seguir existiendo. A eso le vamos a llamar macroeconomía. Entonces, cuando hablemos de macroeconomía, lo que vamos a tratar de entender son ciertos fundamentos, basamentos que permiten que una sociedad siga existiendo. Que si se rompieran, parecería que esa sociedad empieza a tener problemas serios. Por ejemplo, los temas que vamos a trabajar son el PBI, el empleo, la moneda o dinero, el gasto público. Son temas que atañen a la sociedad en su conjunto. Entonces, profundizando un poco, por ejemplo, cuando hablamos de PBI, estamos hablando de todos los bienes y servicios que se producen a nivel interno en un territorio. Por ejemplo, en un país, entonces PBI a nivel Argentina, a nivel Estado argentino. Bueno, eso sería, por ejemplo, un territorio que reconoce toda la extensión del territorio argentino y sería el PBI de ese territorio. Podríamos sacar un PBI a nivel ciudad, entonces sería el PBI de Bahía o un PBI regional. Entonces, en definitiva, lo que me está diciendo es que son todos los bienes y servicios que se producen en ese lugar. Y si profundizáramos en eso, sabríamos también que ante esos bienes y servicios también hay como respuesta una serie de ingresos, porque hay que pagar a los factores que intervinieron en ese proceso de elaboración de bienes y servicios. Y esos factores, cuando cobran, tienen un ingreso. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer las identidades o igualdades macroeconómicas. Hay un PBI y hay un ingreso interno como respuesta a ese PBI. Bien, todo eso nos interesa analizarlo porque eso nos va a contar cómo estamos como país, si tenemos bienes suficientes a nivel de producción interna como para resolver nuestras necesidades, si vamos a necesitar de afuera, si tenemos los ingresos en la sociedad como para hacerse de esos bienes. Entonces todas estas cuestiones son cuestiones a ir analizando. Y por eso cuando hablemos de macroeconomía, el primer punto que nos va a interesar analizar o que nos ordena un poco para el análisis es pensar en el crecimiento. El crecimiento es un típico tema macroeconómico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crecimiento? Hablamos de cómo aumenta ese PBI periodo a periodo. O sea, si estoy creciendo, aumenta. Si estoy decreciendo o tengo una recesión, que es un concepto equivalente, lo que está pasando es que empieza a disminuir ese PBI respecto al periodo anterior. Entonces voy a tener un decrecimiento de esa sociedad. Entonces estos son los primeros conceptos para pensar lo macro. Pues entonces puedo empezar a discutir sobre el crecimiento. Bueno, entonces que una sociedad haya crecido, o sea,
que el conjunto de su economía produzca más bienes y servicios, implica que está mejor, y ahí empiezan las discusiones que se dan en la bibliografía más actual, que tiene que ver con no es lo mismo crecimiento que desarrollo, no es tan importante el crecer como el desarrollarse, porque por ahí yo produje más bienes y servicios que años anteriores, pero en definitiva eso me está costando algunos problemas sociales que pueden ir rompiendo ese crecimiento, y a largo plazo que en realidad empieza a decrecer mucho más de lo que crecí. Y todo eso es lo que vamos a ir ordenando a partir de pensar lo macroeconómico. Para eso yo les voy a proponer en un siguiente video trabajar sobre la idea de macroeconomía pensada desde un modelo particular para el tipo de sociedad que tenemos en Argentina, que es un modelo de ciclo de stop and go. Todas las sociedades tienen ciclos, todos los países tienen ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico? Es el crecimiento hasta cierto punto de la economía y un momento de estancamiento y un decrecimiento, porque la economía no crece constantemente, sino que va creciendo, tiene estancamientos, decrece y vuelve a crecer. Entonces, ese periodo de crecimiento, estancamiento, decrecimiento, le llamamos ciclo económico. Como les decía hoy, les repito, todas las economías tienen ciclo. Lo que pasa es que algunos ciclos de algunas economías son mucho más pronunciados, de algunas sociedades, son mucho más pronunciados que los de otras sociedades. Y además, esos ciclos se comportan de forma distinta, o sea, son por razones distintas. Entonces, nosotros tenemos que estudiar las típicas razones de nuestro país, Argentina, y vamos a aplicar un modelo para entender ese ciclo, que es el ciclo de stop and go, que no es el mismo ciclo que, por ejemplo, tiene Inglaterra.